terminamos lo que es la primera charla técnica organizada por la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, en conjunto, claro, con la Escuela de Ingeniería Eléctrica y apoyo por parte del Departamento de Pastoral. Esperamos que esta sea la primera de muchas que se van a realizar. Para esta primera charla, con el nombre de diseño de transformadores monoclásicos de baja potencia, expuesta por el ingeniero Eric Blanco. Para los siguientes, estemos atentos, igual van a haber otras ponencias donde va a haber encargados institucionales y esperamos que pueda traer usted afuera que nos pueda brindar su conocimiento. Por el momento, entonces, lo dejo con el inicio de la ponencia. Ingeniero Eric Blanco. Bien, buenas tardes. En esta primera ponencia, fueron temas que han ido surgiendo a medida que han ido reuniendo con estudiantes. Queremos comenzar con temas generales, básicos, que más adelante se puede ir profundizando un poco más. El tema que ya mencionaba Adán, que nos va a ocupar en esta tarde, sería diseño de transformadores monofásicos de baja potencia. Principalmente, más de uno de los estudiantes que se nos han acercado siempre se han visto con el problema de poder tener su propia fuente de tensión, porque muchas veces hacen algún proyecto, por ejemplo, en el que necesitan ciertos niveles de tensión que no están estandarizados. Entonces, en este tipo de aplicaciones, yo lo que necesito hacer es propiamente mi fuente. Entonces, en este caso, un elemento fundamental de la fuente que yo voy a diseñar es el transformador, que como todos habrán escuchado tal vez alguna vez, es una máquina que me permite cambiar los niveles de tensión en esta oportunidad. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ver en esta tarde? El primero de ellos, el objetivo general, diseñar correctamente un transformador de tensión de baja potencia. Al decir baja potencia, estamos hablando de que no vamos a pasar quizás de los 100 watts como máximo. El principio que se utiliza en estas máquinas es el mismo que se utiliza en transformadores mucho más grandes y que manejan mayor potencia como los de distribución. Sin embargo, nos vamos a limitar en este caso a los transformadores de baja presión. Dentro de los objetivos específicos, el primer objetivo va a ser determinar matemáticamente los calibres del conductor primario y secundario, es decir, qué tipo de alambre voy a colocarle a ese transformador para que cumpla con las condiciones que yo me he establecido desde un inicio. Como segundo objetivo específico, vamos a calcular la potencia que va a manejar este transformador, para que veamos que van a ser de baja potencia. Y como último objetivo específico, vamos a tener la utilización de herramientas de software que me permitan hacer más sencillo el proceso de diseño. Es decir, en lugar de estar haciendo todas las fórmulas matemáticas, si bien es cierto, para practicar también nos puede servir, pero ya a la hora de hacer diseños más rápido nos podemos auxiliar de herramientas de software. De hecho, más adelante traemos una muestra de trabajo hecho por estudiantes en una asignatura referente a este tema. La agenda que vamos a tocar en esta oportunidad, básicamente la dividí en 3 grandes puntos: una introducción, que es prácticamente la que acabamos de finalizar, el proceso de diseño y la conclusión. Para comenzar con el diseño, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué tipo de materiales vamos a utilizar. En este tipo de transformadores, básicamente nosotros nos vamos a limitar a 3 tipos de materiales: el material eléctrico, el material mecánico y el material aislante. ¿Qué va a consistir el material eléctrico? Básicamente en alambre esmaltado. A diferencia del alambre común que nosotros conocemos, que lleva el forro de un aislante de colores, nosotros podemos observar en la diapositiva, en este caso, en
la esquina superior izquierda, el alambre esmaltado mantiene un tono del color cobre, llamémoslo así, sin embargo está recubierto, no está desnudo, está recubierto por ese esmalte. Lo que nos facilita que podamos hacer, como vamos a ver más adelante, algunos arreglos en espacios más reducidos. Entonces tendríamos como material eléctrico principal, en este caso, el alambre esmaltado. Como material mecánico, las chapas, las podemos ver en la parte superior central, las chapas E, que básicamente son las que me van a dar el soporte mecánico en donde yo voy a hacer mi arreglo eléctrico. Necesitamos también dentro de la parte de los aislantes algo que se le conoce como el núcleo, que nos va a permitir a nosotros colocar esas chapas mecánicas o metálicas que tenemos ahí a la izquierda, me la va a permitir colocarlas en ese núcleo, y eso es lo que me va a formar la carcasa, digamos así, de la máquina. Una vez ya tengamos los materiales a utilizar, el procedimiento en general consiste en comenzar a dar cierto número de vueltas. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Vamos a ver en el diseño. Comenzamos a dar un número de vueltas. Ese procedimiento se puede hacer a mano, se puede hacer con una bobinadora manual o se puede hacer con una bobinadora automática. En el caso de nosotros, en el taller, tenemos estas bobinadoras manuales. Entonces, tienen ciertas ventajas en el sentido de que me permiten hacer trabajos de pequeña escala con una calidad satisfactoria. Seguimos enrollando el alambre hasta cubrir, que vamos a ver más adelante, cubrir todo el núcleo que mostramos en la esquina superior derecha. El procedimiento básicamente se reduce a eso, a realizar un enrollamiento del alambre de cobre esmaltado para que me haga una función. Es bonito encontrarnos con este tipo de desafíos por el hecho de que el estudiante al principio ve, vamos a ver una foto ahí, varios materiales y herramientas colocadas en la mesa, pero al final hay un producto que me sirve de algo. Hay un producto que me permite hacer una función eléctrica. Entonces, en este caso, es importante conocer cómo se va a diseñar un transformador. ¿Cuál va a ser el punto de partida para comenzar el diseño de nuestra máquina? El punto de partida para comenzar el diseño de nuestra máquina van a ser las chapas magnéticas. Las chapas prácticamente son piezas metálicas que tienen más o menos un espesor de 1 milímetro, que al apilarlas o al ponerlas una sobre otra me va a formar esa estructura que tenemos nosotros en la diapositiva. Entonces acá lo que va a ser más importante va a ser tener claro cuál es la dimensión inicial que tengo que tomar yo para poder dibujar mi esquema y así hacer los cálculos respectivos. Entonces, la primera dimensión que me interesa es la dimensión A y la dimensión B. Ustedes ven que la dimensión A va a ser la dimensión que se me forma al ir apilando las diferentes chapas E. Se le llama chapas E definitivamente por la forma que tiene. Entonces, al apilar tantas chapas E, yo voy a tener una dimensión A. Por ejemplo, si apilo 15 chapas E, la dimensión A va a tener un valor. Pero si apilo 100 chapas E, ¿qué va a suceder con esa dimensión A? Ser mayor. Va a aumentar. Entonces, este aumento en la parte mecánica me va a alterar la formulita que yo tengo ahí de encontrar el área. Entonces, ese es un punto importante que vamos a ir tomando en consideración. Luego vamos a tomar otra dimensión de importancia que sería la dimensión B, que es la que tenemos en la parte inferior. Esa dimensión B, a diferencia de la A, esa no va a variar. Porque si yo compro el conjunto de chapas, esa dimensión de la columna central, esa va a ser aquí. Entonces, prácticamente yo puedo cambiar el diseño o la función del transformador a partir de la variación de la dimensión A.
porque la B va a ser I. Entonces, acá hemos puesto ciertos datos como un ejemplo. Con el correo que ustedes han escrito se les va a mandar la presentación para que les quede a ustedes para ir avanzando en el diseño. Entonces, en este caso en particular que tenemos en la presentación, el área nos dio de 1.5 pulgadas cuadradas. ¿Por qué pulgadas y no centímetros? Se puede trabajar con ambos. De hecho, los compañeros que hicieron el transformador que tenemos de muestra trabajaron con otro formato en el cual las medidas están ya en solo en centímetros. Sin embargo, se utilizan también pulgadas porque hay ciertas medidas en la parte eléctrica, en diámetro incluso, que se utiliza todavía la pulgada, pero ahí queda la opción o al uso de todavía que hacer la conversión en el caso. Entonces el área total es 1.5 pulgadas cuadradas. ¿Cuál sería nuestro paso 2? El anterior era nuestro paso 1. Nuestro paso 2 sería determinar cuántas espiras o cuántas vueltas me van a representar un voltio. Es decir, cuántas vueltas de las N que yo tengo que dar van a corresponder a una variación de un voltio. Eso es lo primero que tengo que establecer. Entonces, ¿cómo establezco eso? Con esa pequeña formulita que tenemos ahí. Las espiras por voltio va a ser 7.5, que es una constante, entre el área. ¿Cuánto nos había dado el área nosotros en el paso 1? 1.5. Ese 7.5 está relacionado con pulgadas. Con las dimensiones de pulgadas, muy bien. Sería otra constante si sería en el caso de centímetros. Voy a mandarles ese dato como correo también. Entonces nos da que son 5 espiras